La abuela desalojada por leer la Biblia revela un secreto oculto que cambió todo. Elena, una mujer de 68 años, había dedicado más de 4 décadas de su vida a la Iglesia de la Nueva Aurora. Desde que entró en su juventud, todo en ella giraba en torno a las enseñanzas de su congregación. La fe, el amor, el sacrificio. La comunidad era su familia. Pero en el aire flotaba un susurro inquietante, como la sombra oscura de un secreto enterrado. ¡Dilo!, clamaba la voz en su interior. Un rumor había comenzado a circular en las reuniones, susurrando la posibilidad de que la iglesia no era lo que decía ser. Una tarde, mientras Elena tejía una manta en su acogedora sala de estar, recordó las historias que su abuela le contaba. Escucha siempre tu voz interior, mija. Es la única que te llevará a la verdad. Un escalofrío recorrió su espalda al pensar en las advertencias de su abuela. La idea de una verdad oculta la inquietaba hasta lo más profundo. Las noches en la iglesia se tornaban cada vez más tensas. Beatriz, su amiga de toda la vida, comenzó a compartir sus propias dudas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué no se nos permite cuestionar?, preguntó Beatriz con voz temblorosa. La mirada intensa de Elena se cruzó con la de ella, y en ese instante la confusión se apoderó de su corazón. Sabía que lo que estaban diciendo era arriesgado. Sus palabras rompieron el dulce hechizo de la conformidad, haciendo que un nudo se formara en su garganta. El domingo, en un encuentro con los líderes de la iglesia, la presión se intensificó. Miradas cargadas de desaprobación la seguían, mientras recitaban pasajes de la Biblia que prometían bendiciones a quienes permanecieran leales. Pero la fuerza en sus voces era amenazante, y Elena sentía cómo su corazón se aceleraba, latiendo contra su pecho encadenado. «No te atrevas a dudar», parecía decirles el aire. El silencio pesado hacía que cada palabra sonara como un eco. Al regresar a casa, el conflicto interno aumentaba. La tradición frente a la verdad, el amor a la libertad. Pasaron los días y Elena comenzó a investigar en secreto, buscando respuestas a preguntas que habían quedado ocultas bajo la superficie. A la sombra de la iglesia, un secreto oscuro comenzó a revelarse. Como un viejo pergamino empolvado que alguien había olvidado guardar. ¿Acaso la Nueva Aurora albergaba algo más que enseñanzas benévolas? ¿Eran las promesas de salvación tan puras como aparentaban? Con el alma inquieta, se cruzó en el camino de un antiguo miembro que había dejado la comunidad. «No todo lo que brilla es oro», le dijo con un guiño en los ojos. Elena sintió como un frío sudor recorría su frente. Ahora, las conversaciones con Beatriz resonaban más intensas, como campanas de alerta. Los encuentros con otros miembros de la comunidad se volvían cada vez más incómodos. Las ansias de verdad eran un acto de rebeldía en un lugar donde el silencio reinaba. ¿Qué tanto estoy dispuesta a perder?, se preguntó, mientras la tensión llenaba el aire. Mientras buscaba su autenticidad en medio del caos, una nueva paz comenzaba a florecer en su corazón. Pero el eco de la lealtad a la iglesia latía con fuerza. Los secretos anclados en las sombras amenazaban con salir a la luz. Y para Elena el tiempo se estaba acabando. ¿Hasta dónde llegaría para encontrar su verdad?
Y sobre todo, ¿podría resistir la presión sin perder todo lo que amaba? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como, que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! Mientras Elena se perdía en sus pensamientos sobre la verdad y la lealtad, una decisión drástica comenzaba a gestarse en su interior. «Debo saber», se repetía, luchando contra la voz temerosa que le decía que había demasiado en juego. Esa noche, después de otro tenso servicio en la iglesia, acudió a la casa de Beatriz. La lamparita de mesa proyectaba sombras danzantes en las paredes, y el aroma a café recién hecho impregnaba el aire. «Debemos hablar», dijo Beatriz, apenas Elena cruzó la puerta. Sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y miedo. Reunieron valor, y mientras la noche se adentraba, comenzaron a compartir lo que habían descubierto. Las historias de antiguos miembros que alertaban sobre manipulaciones, promesas vacías y un liderato financiero opaco. «Todo esto no puede ser solo coincidencia», musitó Beatriz, en un susurro que sonó a revelación. Justo cuando empezaban a pensar que estaban cerca de la verdad, un golpe resonó en la puerta. Elena sintió un escalofrío. «Déjame ver qué terque de respuesta. Elena». Durante la larga noche mal que pase entreñó. «Se cada ocasión regana. Hoy cuando alcanzas mi raja, se sienta preparada. Y cuando tenga de hostiega». «¿Quién será a esta hora?», preguntó con la voz temblando. A medida que el sonido se repetía, una inquietud se apoderó de la habitación. Beatriz se acercó a la ventana, asomándose. «Es el pastor», murmuró. Su rostro palideció al instante. Elena sintió el latido de su corazón retumbar en sus oídos. «¿Qué hace aquí?», se preguntó. Pero ya era demasiado tarde. El pastor, con su autoritaria presencia, entró sin esperar respuesta. Su mirada fija y severa atravesó la sala como una daga. «¿Qué traman ustedes dos?», interrogó. Su tono amenazante cortaba el aire. «Nos estamos cuestionando algunas cosas», titubeó Elena. El nudo en su garganta se formaba más fuerte. «Cuestionar es un acto de traición en nuestra comunidad», lanzó el pastor. Su voz se tornó casi escalofriante. Pero en vez de retroceder, Beatriz se interpuso. «Estamos buscando la verdad», dijo, su voz firme. El pastor rió con desdén, una risa fría que hizo que el estómago de Elena se retorciera. «Y yo estoy aquí para proteger a mi iglesia», contestó él, sacando de su chaqueta un pequeño dispositivo. «Esto es un localizador. Nadie puede escapar del camino». Elena sintió cómo la sangre se le helaba. «¿Qué estás diciendo?», preguntó su voz un susurro. «A veces las ovejas se pierden y hay que traerlas de vuelta», dijo él, acercándose más, con mirada implacable. En ese momento el eco de un grito desgarró la atmósfera. Un sonido que parecía provenir de la calle, pero se sentía como un grito de la propia alma. Elena y Beatriz se miraron paralizadas. Yo escuché a alguien», balbuceó Beatriz. El horror comenzaba a dibujarse en su rostro. «No te muevas», ordenó el pastor. Su voz ahora sonaba como un trueno. Con un movimiento rápido, Beatriz echó un vistazo a la ventana. «¡Mira!». Sus ojos se abrieron como platos. Allí un grupo de personas se congregaba.
pero no eran miembros de la Iglesia. Eran antiguos feligreses que habían sido marginados. Aquellos que alguna vez habían cuestionado las enseñanzas. Pero algo en sus rostros la hizo detenerse. A su lado, una figura conocida emergió del grupo. Era el hermano de Elena, quien había desaparecido hace años. Nadie sabía su paradero. Elena sintió que su corazón se detuvo. ¡Miguel!, gritó. El eco resonó al unísono con el grito del grupo. El pastor se giró rápidamente y su rostro se oscureció con una mezcla de furia y miedo. ¿Qué le has hecho?, preguntó Elena, olvidando el miedo. ¿Por qué está aquí? En ese instante, el mundo alrededor se detuvo. La confrontación estaba encendida, pero la revelación aún no había llegado a la superficie. El hermano de Elena, con el rostro pálido y la mirada perdida, se acercó. El secreto estaba a punto de ser desvelado. Un giro que cambiaría todo. «Él no es el que piensas», murmuró Miguel, y esas palabras hicieron que el aire se tornara pesado. «Lo que sabes de la nueva Aurora no es como parece». El pastor, ahora visible no solo como un líder, sino como un opresor, parecía perder su control. Pero Elena solo podía mirar a su hermano, buscando respuestas en sus ojos, preguntándose qué verdad estaba a punto de descubrir. Las palabras que se avecinaban amenazaban con desatar un torrente de revelaciones, estremecerían su mundo. ¿Realmente todo lo que había creído era una ilusión? ¿Qué secretos ocultaban quienes deberían haber sido su familia? La urgencia del momento la envolvía, y con el futuro pendiendo de un hilo, el desenlace comenzaba a tomar forma en el horizonte. «Él no es el que piensas», murmuró Miguel, y esas palabras hicieron que el aire se tornara pesado. Elena sintió como si la tierra se moviera bajo sus pies. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, deseando que las palabras de su hermano encajaran en un rompecabezas que parecía desmoronarse. La inquietud creció en su pecho. El pastor, que había estado cada vez más hostil, dio un paso adelante, casi como un animal acorralado. «¡Cállate!», gritó, pero su voz temblaba. Era evidente que había un miedo oculto detrás de su ira. Las sombras en la habitación parecían acercarse, atrapando a todos en un remolino de tensión. Elena miró a Miguel con desesperación. «¡Dímelo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué sabes?». Su voz era un ruego, una súplica desesperada en medio del caos. Miguel, respirando de manera entrecortada, dio un paso al frente. «No hay tiempo. Deben salir de aquí, ahora». Beatriz, sintiendo el apremio, preguntó: «¿Qué está pasando? ¿Por qué nos lo dicen ahora?». Al mismo tiempo, el sonido de pasos se hizo más fuerte. Sin previo aviso, la puerta se abrió de golpe. Un grupo de hombres, todos vestidos de negro, entró con una determinación escalofriante. El ambiente se volvió gélido y Elena sintió como un no se formaba en su garganta. «Es hora de que dejen de hacer preguntas», dijo uno de ellos, con una voz profunda y fría. No había piedad en su mirada. Elena sintió que su corazón se detenía. «¿Qué quieren?», preguntó casi en un susurro. «Es tiempo de limpiar a la comunidad de traidores», respondió otro, mientras el pastor se ponía pálido. Su autoridad se desvanecía. «Nos hemos encargado de buscar a quienes se atreven a cuestionar. Tienen que entender que la nueva Aurora no permite incertidumbres». Miguel se movió hacia Elena. «Vámonos, por favor», suplicó.
Pero justo cuando comenzaron a retroceder, uno de los hombres alzó la mano y la bajó con fuerza, como un estampido. Todo ocurrió en un parpadeo. Un grito desgarró el aire. Era Beatriz. Se había lanzado en defensa de su amiga, pero uno de los hombres la empujó, sin compasión. «¡No!», gritó Elena, corriendo hacia su amiga, solo para que la mano del pastor la detuviera en seco. «Es una traidora, como el resto de ustedes», dijo. Elena vio una figura conocida entre la multitud. Su madre, quien había desaparecido años atrás. El rostro de su madre estaba marcado por el dolor. Sus ojos desbordaban vulnerabilidad. «¡Elena! ¡Corre!», gritó, su voz entremezclada con un terror que helaba la sangre. La escena se volvió un caos. Entonces, para sorpresa de todos, la madre de Elena sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. «¡Tengo pruebas!», exclamó, levantando lo que parecía ser un pendrive brillante. «Todo lo que necesitan saber está aquí. Están siendo vigilados, manipulados, controlados». El pastor, que había mantenido la calma, ahora estaba al borde de la locura. «¡Cállate!», gritó al borde de la desesperación. Pero algo en su voz revelaba su vulnerabilidad. La multitud fuera estaba dividida. Algunos miraban en helada sorpresa, otros en rabia. Elena, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor, se preguntó, ¿qué estaba ocurriendo? ¿Era posible que su madre estuviera viva? ¿Qué significaba todo esto? La revelación asomaba. Las palabras de Miguel, los secretos del pastor, todo lo que conocía estaba a punto de ser cuestionado. «No puedo creerlo», pensó mientras sus sentidos se agudizaban. La batalla por la verdad había comenzado, y el secreto más oscuro parecía a punto de salir a la luz. ¿Estaría preparada para enfrentar la realidad que había vivido? El tiempo se deslizaba entre sus dedos, y la pregunta resonaba en su mente. ¿Era todo un plan para atraparla? ¿O algo mucho más grande estaba en juego? La atmósfera cargada presionaba sobre ella, y el estruendo del exterior se intensificaba. Fuera, la multitud quería respuestas, y dentro, los ecos de las revelaciones resurgían como fantasmas entre las sombras. Con el futuro colgando de un hilo, Elena supo que el desenlace de su vida sería más complicado de lo que jamás había imaginado. Elena sintió que la realidad se deshilachaba a su alrededor, mientras miraba a su madre, de pie entre la multitud, con los ojos llenos de dolor y determinación. «¡Elena, corre!», gritó su madre de nuevo, y su voz resonó más fuerte que nunca en el caos que los rodeaba. Pero el tiempo parecía dilatarse, atrapándola en una pesadilla que no podía entender. El pastor, visiblemente agitado, dio pasos hacia adelante, como un animal acorralado. «¡Cállate! Esto es por tu propio bien», bramó, su voz entrecortada y llena de rabia. Pero la palabra bien sonaba vacía y distante. La multitud exterior murmuraba, algunos enojados, otros asombrados. Miguel, con los ojos desorbitados, se giró hacia Elena. «Él no te quiere, hermana. Es un mentiroso». Las palabras de Miguel cortaron el aire. Elena sintió que su corazón se hundía. Su hermano siempre había estado allí, pero ahora parecía ser un extraño. «¿Qué quieres decir?», alcanzó a articular. Un silencio helado se desató en la habitación. El pastor se puso pálido. Ya no era el líder fuerte y dominante que todos conocían. Se giró hacia Miguel, su rostro descompuesto mostrando un miedo palpable. «No deberías haber vuelto. No entiendes las consecuencias», soltó, su voz temblando. «No soy el único que quiere saber la verdad.
Que sepas que los secretos se están revelando, gritó Miguel. Su pasión lo consumía. Parecía que el viejo sistema se tambaleaba. Las miradas de la congregación se movían entre los tres, la tensión palpándose en el aire. Fue en ese momento. Un rayo de luz iluminó la habitación en un caos de sombras, y un grito desgarrador emergió de fuera. Elena se asomó a la ventana y en la multitud vio una figura que la congeló por dentro. Su mejor amiga, Beatriz, estaba siendo empujada por los hombres de negro. ¡No! ¡Beatriz!, exclamó en una mezcla de horror y desesperación. El grupo de hombres implacables formó una barricada entre ella y la libertad. En un movimiento veloz, uno de ellos sacó un objeto del bolsillo, un teléfono móvil. «¡Grábalo todo!», le gritó a su compañero, y un estremecimiento recorrió la sala. «Todo esto es parte de un juego más grande», continuó el hombre. «La nueva aurora es solo un frente. Deberíamos haber terminado esto hace tiempo». «¿Qué? ¿De qué estás hablando?», balbuceó Elena, su voz temblando. Y en un instante todo cambió. Un destello iluminó los ojos del hombre y pronunció palabras que hicieron eco en su mente. «El pastor no es quien dice ser. Él es un títere y tú, Elena, eres la clave para desmantelar todo esto». La revelación se instaló como un puñal en su pecho. Un caótico alboroto estalló entre las sombras. La madre de Elena dio un paso adelante. «Elena, el tiempo se acaba. Conocemos el secreto de la iglesia y tu vida está en riesgo, pero tú tienes que decidir». Sus ojos mostraban una tormenta de emociones. Y por primera vez, Elena vio que su madre no era solo una figura distante. Había sido una sobreviviente. «No se atrevan a hacerle daño a mi familia», rugió el pastor. Pero su voz sonaba desesperada. La atmósfera se cargó de electricidad. La gente comenzó a susurrar, inquieta, y Elena se dio cuenta de que las verdades ocultas estaban a punto de salir a la superficie. «¿Qué es todo esto?», preguntó Miguel, gritando para que la multitud lo escuchara. «¿Quiénes somos realmente? ¿Qué nos han ocultado durante todos estos años?». Sus ojos ardían con furia y el corazón de Elena latía con fuerza, sintiendo que el mundo se desmoronaba como un castillo de naipes. «Deja que lo descubran», dijo una voz conocida. Eli, una antigua miembro de la comunidad, salió de la multitud. «Ellos saben, ellos han estado siempre en el centro de la oscuridad», afirmó, señalando al pastor. «Él es parte del sistema que asesina la verdad, que extermina cualquier duda que puedas tener». «¿Asesina?», Elena se preguntó. Todo lo que había aprendido se desvanecía. Entonces un grito ensordecedor retumbó y un hombre salió de entre la multitud, desbordando rabia. «¡Basta de mentiras!», clamó, y antes de que alguien pudiera reaccionar, se lanzó hacia el pastor, haciéndolo caer al suelo. El impacto fue brusco, un giro inesperado que hizo que la sala estallara en un mar de confusión. Todos gritaban, y Elena se quedó paralizada, observando cómo los pedazos de su vida se desmoronaban frente a ella. Todas las lealtades, los años de fe, ¿habían sido una ilusión? Mientras la oscuridad se deslizaba como una sombra, Elena sintió que su garganta se cerraba. ¿Qué estaba ocurriendo realmente?, se preguntó, mientras las miradas se intensificaban en su dirección. ¿Quién era ella en realidad? Con el caos envolviendo todo, el desenlace de su vida.
se estaba convirtiendo en una verdad brutal que nadie estaba preparado para afrontar. La decisión que debía tomar podría cambiarlo todo, y el futuro se vislumbraba incierto y aterrador. Elena sintió como si el aire se volviera denso, como si millones de ojos estuvieran fijos en su decisión. La escena frente a ella era un torbellino de emociones. El pastor, ya fuera de control, se movía como una serpiente acorralada, mientras la multitud comenzaba a murmurar. El pánico palpable en sus ojos. Las manos de Miguel temblaban a su lado, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. ¿Qué iba a hacer ahora? Y de repente, un grito desgarrador, un sonido que atravesó la sala, proveniente de fuera, como un rugido del más allá. ¡Deténganse, por favor! Una figura se presentó ante la multitud. Era Tomás, un antiguo miembro de la iglesia, con cicatrices del pasado. Él es el culpable. Él ha sido el que ha manipulado todo, gritó, apuntando al pastor mientras el caos crecía a su alrededor. Elena sintió que su mundo se desmoronaba aún más. «Tomás, ¿por qué estás aquí?», preguntó en un susurro casi inaudible. Era un rostro familiar, uno que había llegado a revivir en su memoria como un eco de historias perdidas. «Porque es tiempo de que todos conozcan la verdad», respondió Tomás, con una mirada intensa que hizo que todos se callaran. Entonces, sin previo aviso, sacó algo de su chaqueta. Un pequeño papel arrugado. El ambiente era tenso y Elena apenas respiraba. ¿Qué nuevas revelaciones tenía Tomás? Esto es la prueba de lo que se esconde detrás de las puertas de la nueva aurora. Tengo documentos, textos que muestran la corrupción desde el principio, dijo, mientras una sombra pasaba sobre su rostro. Pero justo cuando iba a revelar el contenido del papel, el pastor saltó hacia él, tratando de arrebatarle el documento. «No, espera», gritó Elena, mientras el tumulto crecía. Pero fue demasiado tarde. La sala estalló en gritos y empujones. Tomás y el pastor luchaban, mientras Miguel intentaba arrastrar a Elena hacia la salida. En medio del caos, la luz se apagó. Todo se volvió oscuro. Un estruendo sacudió el lugar. Un estallido, como si un rayo hubiera caído dentro de la iglesia. La gente gritaba, se empujaban. Un verdadero descontrol. Y cuando las luces parpadeaban, de nuevo, todo se volvió más caótico. Entonces, Elena vio algo que la heló por dentro. Una figura peligrosa, con una máscara de nieve, entró en la escena y comenzó a señalar. «El pastoreo no se detiene aquí. Hay un juego más grande en marcha». Rugió, y las sombras comenzaron a moverse. El pastor, visiblemente asustado ahora, miró a la figura enmascarada como si le temiera. Esto no era solo un enfrentamiento, era un espectáculo. «¡Cállate!», exclamó el pastor, al borde de la locura. La multitud ahora se encontraba dividida entre el miedo y la fascinación. Sin embargo, la figura enmascarada sonrió de una manera escalofriante. «¿De verdad crees que esto es solo sobre ti? Todo este tiempo hemos jugado con tus ilusiones. Nadie puede escapar del ciclo. Elena, tú eres la pieza clave en este juego», afirmó con una voz profunda y resonante. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Yo? ¿Qué juego?», preguntó, tambaleándose hacia atrás. La escena parecía cobrar vida propia. El drama se salía de control. Lo que crees que es tu vida, esa fe que te han enseñado, son solo hilos en una red mucho más grande. Te he estado observando, y ahora es tu turno de decidir», dijo la figura, acercándose lentamente hacia ella.
Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y en un instante la lógica se esfumó. Acelerando el pulso, la multitud se volvió más ruidosa. Gritos de advertencia, y el aire estaba saturado de confusión. ¿Qué estás diciendo?, gritó Helena, buscando respuestas. La figura sonrió de nuevo, y las sombras parecieron cerrar la distancia entre ella y sus miedos. Todo lo que han hecho, todas las promesas corruptas. Estás más cerca de la verdad de lo que piensas. Y sin saberlo, has sido el centro de todo. Tu madre, tu hermano, cada uno de nosotros tenemos un papel en este juego. Los corazones comenzaron a latir rápido. Helena miró a Miguel, sintiendo un nudo en su estómago. ¿Qué sabía él? Las palabras de Tomás resonaban como una campana. ¡Ja, ja, 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 ja! La revelación estaba a la vista. ¡Corran!, gritó Miguel, pero la figura ya había dado un paso adelante, atrapando a Helena con su mirada. Entenderás, y debes elegir la verdad o la lealtad. Esta noche tu vida cambiará para siempre. La sala se estremeció una vez más. Y las cosas que creía verdaderas empezaban a desvanecerse como niebla. ¿Era posible? Su corazón se detuvo. El futuro se oscurecía, y con él su esperanza de vida normal. Las elecciones que se avecinaban dolían profundamente, y Helena era la única capaz de decidir. Pero, con el caos a su alrededor, se dio cuenta de que lo que conocía ya no valía nada. El juego apenas comenzaba, y ella estaba atrapada en un laberinto, donde cada respuesta podía llevarla a una verdad devastadora. ¿Iba a arriesgarlo todo? ¿Iba a dejarse arrastrar por la tormenta que se acercaba? Todo lo que quería era claridad, y en su lugar había encontrado una confusión oscura. La noche aún no había terminado. Helena sintió que el aire se volvía denso, como si todos esos ojos estuvieran esperando a ella una respuesta. El caos la envolvía, pero había algo más profundo en juego. La figura enmascarada se acercaba, y sus palabras resonaban como un eco oscuro. «Tú eres la pieza clave en este juego», dijo, y el estremecimiento recorrió su cuerpo. Ella era el centro de todo. «¿Qué juego? ¿Qué quieres decir?», preguntó, sintiendo el nudo en su garganta aumentar. La multitud estaba paralizada, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero entonces la figura se detuvo y retiró su máscara con un movimiento rápido, dejando a todos boquiabiertos. Era Clara, una buena amiga de la infancia, alguien que había creído muerta desde hacía años. Helena sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Clara, no puede ser», exclamó, su voz vacilante. Los murmullos crespaban entre los presentes. «¿Qué estás haciendo aquí?». Clara sonrió, pero no era la sonrisa cálida que recordaba. Era fría, calculada. «Siempre he estado aquí, Helena, siempre observando. La verdad es que todo lo que creías saber sobre la nueva Aurora es solo la punta del iceberg», dijo con firmeza. «Tú, Miguel, y tu madre son parte de algo mucho más grande». El pastor se convulsionó, su rostro pálido como un lienzo. «Cierra la boca, Clara». «No tienes idea de lo que estás diciendo», gritó, su voz llena de furia y preocupación. Pero antes de que pudiera avanzar, Clara levantó un dedo. Había una seguridad en su postura que hizo que todos se contuvieran. «Lo sé todo, pastor. Sé de las manipulaciones,
de cómo controlas a todos aquí, dijo. Clara, dirigiéndose a la multitud que ahora estaba dividida entre la incredulidad y el miedo. Y Helena, sí, tú eres la clave. Te necesitan para el sacrificio final. Helena sintió como si le dieran un golpe en el estómago. ¿Sacrificio? ¿Qué estás diciendo? La confusión y el horror se mezclaban en su mente. Las palabras de Clara eran cuchillos en su corazón, y las miradas de la congregación la atravesaban. La historia que había vivido se tambaleaba. Sí, un sacrificio para mantener este culto vivo, continuó Clara. Pero no serás tú la que sucumba. Eres tú quien puede detenerlo. Pero necesitas el poder que llevas dentro. Las palabras flotaban en el aire, y Helena sintió una chispa. Era como si todo lo que había creído llevar a lo largo de su vida estuviera construyendo un camino hacia este momento. Los gritos de la multitud comenzaron a aumentar. «¡Tranquilos todos!», empezó a decir Miguel, su voz sonando enérgica. «Si Clara tiene razón, necesitamos escucharla. Hay que descubrir la verdad». Pero el pánico se volvió tangible. Algunos comenzaron a abandonar la sala, sintiendo que el ambiente se tornaba peligroso. «¡No! ¡No se vayan!», gritó Helena, luchando por mantener su voz firme. La tensión era palpable. Tenía que actuar. Justo en ese momento, la puerta estalló en pedazos. Un grupo de hombres vestidos de negro irrumpió, armados con un aire autoritario. Helena sintió el pánico recorrer su cuerpo. «¡Están aquí! ¡Por favor, no!», exclamó mientras miraba a Miguel y a Clara. Pero entonces algo, o mejor dicho, alguien intervino. Era Beatriz. Libre como si el tiempo y el dolor no la hubieran tocado, trotando hacia adelante. «Helena, muéstrales el poder», gritó su voz resonando. La conmoción recorrió a todos. «¿Mejor te alejas, traidora?», dijo uno de los hombres, levantando su arma. Pero Beatriz no se inmutó. En un giro de eventos sorprendentes, ella también levantó una mano, y como si conociera un secreto antiguo, estuvo a punto de pronunciar un hechizo o un conjuro. La energía en el ambiente cambió, y una luz intensa brotó de su palma, de pronto iluminando la sala. Helena sintió que todo se desmoronaba bajo sus pies. Todo lo que habían vivido, las traiciones, las dudas, las preguntas, ahora parecían ser solo el preludio de un evento mayor. «No puede ser», murmuró, mientras sus ojos se abrían como platos, testigos de un cambio radical. Las verdades se tambaleaban y la búsqueda por la verdad se tornaba más peligrosa. Ahora, Clara y Beatriz estaban al borde de un poder desconocido, mientras el pastor retrocedía, visiblemente asustado. «¡No deben permitirlo!», gritó, mientras la multitud se dividía entre la lucha y el asombro. Helena, atónita, entendió que todo lo que creía acerca de su vida estaba a punto de ser cuestionado. ¿Quiénes eran realmente las personas que creía conocer? La sala explotó en un caos de luces y sombras, dejando a Helena llena de preguntas y una sensación de inminente despojo. ¿Podría ella realmente liderar la batalla? ¿Qué más les habían ocultado? La verdad se asomaba como una tormenta y la noche apenas comenzaba. Helena sintió que el aire se volvía pesado. La tensión era opresiva. La luz centellante parecía fusionarse con los gritos de la multitud. Clara, de pie frente a ella, parecía tan poderosa y aterradora a la vez. «Tu madre, tu hermano, todos han sido parte de este plan», dijo Clara,
su tono casi burlón, los murmullos crecieron en la sala, y las miradas temerosas se centraron en la figura del pastor, que ahora temblaba de furia y pánico. «¡Cállate! ¡Solo son mentiras!», gritó el pastor. Pero su voz ya no resonaba con el poder que solía tener. Elena miró a Miguel, quien parecía luchar entre la incredulidad y la comprensión. Las revelaciones de Clara eran un torbellino desgarrador. ¿Qué plan? ¿Por qué yo? Pero justo cuando pensaba que todo su mundo se desmoronaba, el caos estalló. Un destello brillante llenó la habitación. Un grito profundo, gutural, atravesó el aire. Antes de que Elena pudiera reaccionar, un hombre alto y delgado, envuelto en una capa negra, salió de la oscuridad. Su cara era una máscara de terror que hacía eco en los corazones de todos los presentes. «¡Deténganse!», gritó, su voz resonando con un poder sobrecogedor. «He venido a advertirles». Las miradas se dirigieron a él, una mezcla de confusión y expectación. «Son parte de un juego más grande, algo que no comprenden». La nueva aurora no es solo un culto, es un frente de operaciones para algo mucho más oscuro. Las palabras del hombre hicieron eco en las mentes de todos. La multitud murmuró. Algunos retrocedieron, otros se acercaron, más atrapados por la tensión creciente. «Todo está en peligro», continuó, su voz temblando de urgencia. «El pastor está trabajando para fuerzas que quieren más que solo control. Quiere sacrificios, pero no hablemos de lo que conocen, sino de lo que son». Elena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Qué quieres decir? ¿Qué somos?», preguntó, su voz ya en un hilo. Y justo en ese momento, un sonido ensordecedor resonó. La puerta principal voló por los aires. Y un grupo de hombres encapuchados irrumpió. Uno de ellos, con una cicatriz que cruzaba su mejilla, se acercó a Elena y la miró con unos ojos intensos. «Tu madre lo sabe todo», exclamó. «¡Elena! Tú no eres quien crees». El tiempo pareció detenerse. Su corazón se detuvo y sus pensamientos se agitaban como un mar en tormenta. ¿Qué? La incredulidad se apoderó de ella. Se volvió hacia Clara, buscando respuestas en su mirada, pero encontrando solo una fría determinación. «Ella ha estado a cargo de esto todo el tiempo», dijo Clara de repente, despojando la imagen de la amiga de su infancia. «Tu madre usa a todos como piezas en un tablero. Te necesita para su plan, Elena. Todo lo que has creído, cada momento que has vivido, ha sido parte de un sacrificio mayor». Las revelaciones caían sobre ella como losas de piedra. Elena miró a su madre en la multitud. Era la figura que había añorado, pero ahora la veía como un extraño. «¿Por qué?», murmuró, con lágrimas acumulándose en sus ojos. La traición caló hondo. «Porque ella quiere que tú seas el centro de todo», replicó el hombre de la cicatriz, su tono grave. «La nueva aurora ha estado manipulando a todos, pero tú eres la que puede romper el ciclo. Tienes el poder para desmantelar la oscuridad». El sentido del tiempo se desvanecía mientras un caos de voces se alzaba a su alrededor. La figura en la capa negra comenzó a alejarse. «No hay tiempo», dijo, su voz resonando. «Todos deben abandonar este lugar. La verdad es más oscura de lo que imaginan, y aquellos que se quedan podrían no salir jamás». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Era posible que todo lo que conocía, cada amor, cada amistad, fuera solo una fachada para un plan mayor. El sudor le recorrió la frente y la urgencia llenó su cuerpo. «¡Mamá!», gritó, buscando una conexión en medio del caos. «¿Por qué?».
Pero entonces el caos alcanzó su punto de ebullición. La luz estalló y toda la sala se sumió en la oscuridad. Los gritos resonaron, confusos, y entre el estruendo, solo una voz se elevó clara y profunda. «Tu madre es la verdadera enemiga». El silencio cundió, como si toda la vida estuviera contenida en un solo momento. Elena sintió que las lágrimas caían. El mundo que conocía se desmoronaba, y tenía que decidir si enfrentaría la verdad o se refugiaría en la sombra de lo que creía. «¡Corran, ahora!», volvió a gritar el hombre de la cicatriz, y en su pecho una chispa de determinación la impulsó. Al borde del abismo todo se volvía incierto. ¿Estaba lista para descubrir a la verdadera Elena? ¿La que podía cambiarlo todo? Elena sintió que el aire se volvía pesado. La tensión era opresiva. La luz centelleante parecía fusionarse con los gritos de la multitud. Clara, de pie frente a ella, había revelado una verdad que retumbaba en su mente. «Tu madre, tu hermano, todos han sido parte de este plan», dijo con un tono casi burlón. El sudor corría por la frente de Elena. Sus pensamientos se agitaban como un mar en tormenta. De repente, una explosión resonó, como un trueno en el corazón de la sala. Una sombra oscura se proyectó en la entrada, bloqueando la luz. Era el hombre encapuchado, su figura temida, que había sido una presencia fantasmagórica. Pero lo que hizo a continuación dejó a todos en shock. Con un gesto rápido se quitó la capucha y frente a todos reveló su rostro. Un Miguel anciano, envejecido de maneras que Elena jamás podría haber imaginado. «¿Qué?», exclamó Elena, su corazón palpitando con rapidez. Era su hermano, pero no el mismo que recordaba. Su cabello blanquecino y arrugas profundas lo transformaban en un completo extraño. La multitud se quedó en un helado silencio, incapaz de procesar lo que veían. «Miguel, ¿qué ha pasado?», balbuceó, intentando acercarse a él. Pero él mantuvo la mirada firme, diciéndole a todos que se alejaran. «No puedes confiar en nadie, ni siquiera en tu madre», advirtió, su voz temblando. Las palabras cayeron pesadas como cascadas. El pastor, ahora acorralado, se estremecía con rabia y miedo. «Tú no tienes derecho a estar aquí», gritó el pastor, mostrando su indignación. Pero Miguel apenas le prestó atención. «Esto no es lo que piensas, Elena. Todo ha sido una ilusión», decía, mientras emulaba un gesto de súplica. «Tu madre no es quien dice ser». Elena sintió su mundo desmoronarse aún más. «¿Qué quieres decir? Ella es mi madre». Pero el miedo en los ojos de Miguel lo decía todo. Sus manos temblaban claramente mientras trataba de aprender sus pensamientos. «Eres más importante de lo que imaginas. Tú eres el centro de esto, y no lo sabes», insistió. La voz de Miguel resonaba en la sala, pero uno de los hombres encapuchados, con una espada en la mano, se movió hacia adelante, interrumpiéndolo. «¡Basta de mentiras!», gritó, cruzando la espada, como si búsqueda de la verdad fuera una traición. La sala estalló en un caos de empujones y gritos, y en medio del tumulto, la figura amenazante dio un paso al frente. Pero fue entonces cuando todo cambió de nuevo. Del fondo de la sala, Clara comenzó a aplaudir pausadamente, su sonrisa fría iluminando su rostro. «¿No ven que todo esto es parte del plan?». Su tono se volvió burlón, cada palabra cargada con una energía inquietante. «¡Clara, cállate!», exclamó Elena, sintiéndose atrapada entre la ira y el asombro. Era una traidora, pero debía saber.
La multitud retrocedió, sintiendo la tensión en el aire. Tu madre y yo hemos sido amigas desde siempre, continuó Clara, como si supiera que estaba rompiendo una barrera. Lo que nadie sabe es que Miguel y tú son los elegidos para llevar a cabo un antiguo sacrificio. Su luz puede deshacer a la nueva aurora, y por esto tú estás en peligro. Elena sintió que la tierra se movía bajo sus pies. ¡Era demasiado! ¡No puede ser!, gritó, mientras las miradas se encontraban en un torbellino de emociones. Los murmullos se tornaron más intensos. Miguel avanzó un paso, firme y decidido. «Tienes que creerme, Elena. Debemos escapar y no confiar en la oscuridad que nos acecha». Pero entonces otro grito resonó por entre la multitud. El chico que había perdido años atrás, sorprendentemente, apareció en la entrada, sosteniendo una cadena en la que estaban atados varios miembros de la comunidad. Las caras perdidas reflejaban miedo y desesperación. «¡Ayúdennos! Hay más en juego de lo que pueden imaginar», exclamó, mientras la multitud se agitaba aún más. El tiempo pareció detenerse. Las revelaciones se apilaban como naipes, y Elena sintió que su mundo se desmoronaba, girando en un caos de verdad, mentira y locura. ¿Quién era ella en realidad? ¿Qué se había revelado? Las preguntas golpeaban su mente, mientras la tensión llenaba el aire. El desenlace de su vida pendía de un hilo, y con el futuro oscuro supo que todo estaba a punto de cambiar de nuevo. Sin embargo, seguía sin respuestas, atrapada entre secretos devastadores que la llevaban de un abismo a otro. Elena sintió como todo se tambaleaba a su alrededor. La escena frente a ella era un caos absoluto y las palabras de Clara resonaban en su mente como un eco aterrador. «Tú eres la clave», decía, mientras miraba a la multitud enloquecida. La verdad estaba al borde de la revelación, pero ella no sabía si estaba lista para enfrentarla. De repente, el chico que había perdido años atrás, aquel que había estado perdido en el tiempo y la memoria, apareció de la nada. «¡Elena! ¡Escápate!», gritó, mientras luchaba para que los hombres enfundados en negro no lo atraparan. Algo en su tono heló la sangre de Elena. No era solo un recuerdo, era un grito de advertencia en medio de un desorden absoluto. La desesperación amplificó su voz en la sala. «¡Corran!», ordenó Miguel, su voz resonando entre los murmullos de la multitud. Pero cuando trató de ayudar a Elena, la figura encapuchada se abalanzó sobre él, arrojándolo al suelo. El sonido del impacto resonó y el aire se cortó como un hilo. Elena sintió que el mundo giraba cada vez más rápido. Clara sonrió, una sonrisa torcida y malévola, mientras el caos se intensificaba. «No puedes escapar. No puedes ocultarte de la verdad», dijo, su voz retumbando en la sala. Elena estaba atrapada entre el miedo y el deseo de descubrir. Las revelaciones comenzaron a amontonarse como un torrente, amenazando con arrastrarla. «¿Cuál es la verdad?», logró preguntar. Su voz casi se perdió entre el tumulto. Justo cuando su corazón iba a estallar, la puerta principal estalló en 1000 pedazos y varios hombres irrumpieron, cargando algo. Era un objeto grande, rectangular, cubierto por una tela negra. Su presencia llevó al silencio instantáneo. Todos los ojos estaban en la figura que lo sostenía. Era un altar que destilaba un aura de misterio y terror. «¿Qué es eso?», preguntó alguien al fondo, su voz temblando. Pero la respuesta llegó en forma de un grito desgarrador. La tela negra fue retirada.
revelando un espejo gigantesco en el que la oscuridad parecía moverse. Todos quedaron paralizados ante la imagen que comenzó a surgir. En el reflejo no solo había rostros conocidos, también extraños, pero aún más impactante, comenzaron a verse eventos del pasado de cada uno. Las visiones eran desgarradoras. La infancia perdida de Elena, las decepciones de Miguel, traiciones ocultas. Todo estaba allí, reinventándose ante ellos. Y no solo eso. En un giro escalofriante, el espejo mostró a Elena sosteniendo el altar, como si toda la ciudad la mirara con adoración y terror al mismo tiempo. ¡No! ¡Eso no soy yo!, gritó, mientras la presión aumentaba y sentía que el aire se le escapaba de los pulmones. «¡Eres tú, la figura central de todo este espectáculo!», exclamó Clara, temblando de risa. «Este es el destino que te han reservado. Nunca podrás escapar de lo que eres, de lo que debes ser». Elena sintió la verdad golpeando su pecho, más fuerte que nunca. Pero, de repente, el espejo mostró otra imagen. Su madre, con una mirada de profunda tristeza. La mujer se acercaba lentamente, como si se adentrara en el sueño, alzando una mano en señal de advertencia. «Elena, detente», susurró, su voz atravesando el murmullo de terror en la sala. Fue entonces que algo en el corazón de Elena se rompió. «¿Por qué siempre dijiste que me amabas? ¿Si fuiste tú quien orquestó este juego?», gritó, enfrentando a la imagen de su madre. Cada palabra salía con el dolor acumulado de años. «Porque siempre va a ser tu elección», contestó la madre, con una mirada que destilaba amor y dolor. «Siempre, siempre, pero debes deshacerte de estas sombras», dijo, extendiendo su mano hacia el espejo. Al hacerlo, el vidrio comenzó a vibrar violentamente, como si algo dentro de él estuviera a punto de estallarle. Con su corazón en la mano, Elena sintió una oleada de coraje. El terror y la revelación se transformaron en una chispa de luz, obligándola a pelear. La sala estalló en un eco de voces, pero el grito de su madre resonaba más profundo. «Elena, tú tienes el poder. Tú eres el sacrificio que cambiará todo esto». Elena miró a Miguel, luego a Clara, y finalmente se volvió al espejo. El caos giraba a su alrededor, pero ella decidió. Con un grito que cortó el aire, lanzó sus manos hacia el espejo, desafiando el destino que le habían impuesto. El mundo exterior tembló al compás de su decisión, pero lo que no esperaba era que, al tocar el espejo, la imagen cambió de golpe y las visiones mostradas se transformaron en algo más oscuro, en algo aterrador, revelando secretos que jamás había imaginado. Las sombras que había creído perder, ahora regresaban, y en esa revelación comprendió que lo que iba a descubrir cambiaría todo lo que conocía para siempre. Elena sintió como el aire se volvía espeso al tocar el espejo. El reflejo retumbaba con ecos de su dolor. Crujían sus recuerdos, y en un instante todo pareció cobrarse vida. Las imágenes de su madre, su hermano y aquellos momentos que había perdido danzaban ante ella. Pero justo cuando el terror parecía alcanzar su clímax, un estallido de luz llenó la habitación, como si las sombras intentaran escapar. «¡No!», gritó la multitud, instintivamente retrocediendo. Fue un estallido de caos y confusión, y en medio de todo, el espejo comenzó a destellar, como si estuviera abriendo una puerta. Elena sentía que la sangre le palpitaba en las sienes.
Aquella iluminación no solo revelaba secretos, sino también emociones ocultas que parecían querer escapar. De repente, el chico que había pasado años desaparecido, a quien ella había creído eterno misterio, apareció junto a ella. «Es la única forma de detenerlo», exclamó, señalando el portal que era aquel espejo. Sus ojos estaban llenos de terror. «Debemos entrar. Ya no hay tiempo». Las palabras rasgaron la atmósfera pesada. Elena sintió que el corazón le latía por el miedo. «No puedo. ¿Y si es una trampa?» Pero el chico la miró de una manera que su inseguridad se disipó. Ella conocía a ese chico. Era su amigo. Había sido un compañero, alguien que siempre había estado a su lado. Pero había algo diferente en él, algo oscuro. El espejo titilaba como un canto de sirena. Y en un momento de locura, Elena extendió su mano. Antes de que pudiera pensar en las consecuencias, su mano se deslizó en su interior, y con un movimiento casi instintivo, sintió como si una energía cálida la envolviera. El chico la siguió, y justo cuando entraban, un grito desgarrador la sacudió. «¿Qué has hecho?». Dejó escapar su madre, su voz llena de furia y dolor. El espacio parecía separarse, y de su interior emergió una figura aterradora. Un ser que emanaba un aura oscura y espeluznante. Eran sombras, y Gabriel, el chico que había desaparecido, se congeló en el lugar. «¡No!», gritó, y los ojos de Elena se abrieron como platos. La revelación que se avecinaba era horrible. Gabriel no era quien ella pensaba. Era un agente de la Nueva Aurora, una pieza clave en un juego que había estado manipulando desde el principio. «¡Elena, no caigas!», gritó. Pero ya era demasiado tarde. El espejo se cerró detrás de ellos, y la oscuridad se intensificó. La figura ominosa se abalanzó, y en un abrir y cerrar de ojos, las sombras giraron como torbellinos, devorando cualquier rayo de luz. Elena sintió una presión, una opresión en su pecho. «¿Por qué lo hiciste?», respiró. Al tiempo que sus lágrimas caían, «¿Por qué me mentiste?». Gabriel, ya sin el brillo familiar, la miró con una mezcla de comprensión y desesperación. «Siento que no pude. La única forma de ejecutar el plan era así. Eres necesaria. Todo es por el bien de la Nueva Aurora». Y en ese instante algo cambió. Elena comprendió que todo lo que había creído era una farsa. Su madre, su hermano, incluso sus amigos, eran solo peones en esta ridícula partida. «No, no voy a ser parte de esto», gritó. Pero el ser oscuro sonrió. «Demasiado tarde, Elena. Lo has elegido. Eres la única que puede sostener este poder, o el mundo que conociste se terminará». El pánico se apoderó de ella. Con los ojos llenos de horror, miró a la figura oscura. Todo empezaba a cobrar sentido, pero no estaba lista para la verdad. Fue un choque, una revelación que la dejó sin aliento. Y la peor parte era exponer que todo aquel ciclo de traiciones, mentiras y sombras no solo era un juego, era un destino gravísimo que la aguardaba, y ahora ella era parte de eso. El caos estalló, las voces gritando de terror, y con el plató girando a su alrededor, Elena supo que su vida jamás regresaría a la normalidad. Con todo a su alrededor desmoronándose, el único pensamiento que persistía era: «¿Cómo saldré de esto?». Los ojos de todos estaban ahora en ella, viendo cómo decidía el futuro. Con su mundo hecho añicos, el tiempo se congeló, y en ese momento el eco de la elección resonó en su mente. ¿Sería ella el salvador o el destructor? El destino se desplomaba, y como un rayo, la oscuridad se acercaba.
y toda la sala vislumbraba la posibilidad de que su vida, tan alterada, solo era el comienzo de una batalla interminable.